capítulo 3, versículos del 7 al 12. Amén. Amén. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no sea cansado, sino que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual también ha sido por Cristo Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy rindo mi corazón, mis pensamientos, todas mis emociones y sentimientos quedan clavadas en la cruz. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por haber entregado tu vida por mí. Y hoy declaro que estoy contigo, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que yo vivo siempre en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él me amó y se entregó por mí. Te doy gracias por darme sabiduría e inteligencia espiritual, el conocimiento tuyo, el temor de Dios y el dominio propio. Espíritu Santo, abre mis ojos, abre mis oídos, alumbra mi entendimiento. Quiero conocerte y experimentar el poder de tu resurrección, porque tu palabra dice que estoy muerta y mi verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, y en Él y solo por Él soy más que vencedor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque los que estamos aquí hemos estimado todo como pérdida por amor a ti, Señor, porque nos llamaste con un llamamiento santo a escuchar tu voz, porque somos tus ovejas y te seguimos. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 sábados, más bien, 2 o 3 semanas atrás, empezamos a hablar con un versículo que lo voy a mencionar, no lo busquen, los hijos simplemente haremos un pequeño recuento como acostumbramos y luego retomaremos. Y el versículo de mención es Hebreos capítulo 4, versículo 2. Permítanme que lo lea, no tienen que buscarlo, crean por fe que estoy leyendo de la misma Biblia de ustedes. Versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Entonces, el versículo proponía en un principio esa mirada a lo trascendental que termina siendo el término fe, pero aclarábamos, bueno, por lo menos esa fue la presunción, la pretensión, que era fe, que no estábamos, queríamos desligarnos un poco de ese contexto en cuanto enmarcamos la fe en todo lo que produce, abro comillas, algún tipo de resultado, ¿cierto? De alguna manera hemos siempre asociado el término fe como que algo que nos produce, ¿cierto? Entonces, si una persona es muy positiva, normalmente dice que tiene fe en lo que sea, y si se le da lo que estaba esperando, entonces su fe a ojos de muchos es muy grande. Sin embargo, aquí nos encontramos en principio con una especie de contrariedad, porque la Escritura a nosotros nos dice que cuando Dios da la palabra y habla la palabra, ella va, cumple el propósito con que fue enviada y retorna a él, ¿cierto? Y aquí nos dice que unos escucharon la palabra, pero no les aprovechó el escucharla porque no estaba acompañada de fe. Y esto nos pone en una circunstancia como, bueno, no sería o no bastaría la palabra para que ella produjese en nosotros.
Nosotros sabemos que tienen poder para producir. Sin embargo, apuntábamos hacia la dirección de lo que es trascendental y en qué, y más bien no en quién deberíamos nosotros poner nuestra fe para que ella dé resultados. Estábamos hablando y continuamos mencionando la preciosa historia que está en Josué, donde los espías, estamos hablando de Caleb y Josué, recibieron de parte de Dios una instrucción y de manera gloriosa se diferenciaron de los otros, ¿ok? Digamos que el 75%, 80% de los demás estaban con una mirada, ellos escucharon también la palabra de Dios, pero a diferencia de Caleb y Josué, ellos entendieron que quien había dicho la palabra era fiel para creer. Por lo tanto, hizo gran diferencia y por eso citamos este texto de Hebreos 4. Porque ellos no solamente escucharon la palabra, sino que creyeron que quien había dicho la palabra era Dios. Por eso Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, sí, la convicción de lo que no se ve. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y añade, porque es necesario que el que le busca crea que le haya. No hay manera de que uno esté hablando con alguien esperando de que no haya nadie. Uno cree estar hablando con alguien. En este caso, Josué y Caleb escucharon las instrucciones de Dios, sabían que se iban a encontrar con circunstancias a los ojos humanos difíciles, pero ellos fueron convencidos de que podían confiar y debían confiar en la palabra dada por Dios. Luego nos adentramos un poco más con un par de conceptos. Ustedes recordarán que la semana pasada también los tomamos, que era tener certeza y convicción, ¿ok? Lo que nos daba a nosotros firmeza, el estar parados. También mencionamos esa etapa que normalmente acompaña la recién conversión, o más bien la conversión temprana, cuando nosotros nos presentaron el Evangelio y tal vez pusimos los ojos en alguien que fue para nosotros referencia en ese momento. Y gloria a Dios por esas personas, hombres y mujeres que nos acompañaron desde pequeños. Son unos ayos mientras tanto. Son ayos, son parales, apoyos, bastiones, barandas, chambranas, lo que usted quiera decir que son. Pero el hecho es que sirven de apoyo. Sin embargo, como todo apoyo está llamado a brindar apoyo, pero a no convertirse en aquello que es lo que propone. Si usted alguna vez ha estado en una terapia con algo relacionado con su cuerpo, va a encontrar que inicialmente ellos les dan una ayudita, tienen de dónde prenderse, pero empiezan a acelerar conforme van haciendo las cosas porque lo que buscan es darle autonomía y en el mayor de los casos recuperar lo cuanto sea posible o su movilidad o la funcionalidad del miembro. Bueno, Dios busca algo muy similar y ese referente con el que nosotros nos encontramos en primera instancia, que es vital, no debe convertirse en algo de lo que dependamos para que nuestra fe permanezca. Porque con muy buenas intenciones, consciente o inconscientemente, la persona puede equivocarse simplemente. Somos seres humanos y ese ser humano se equivoca, pero si mi fe está basada en lo que él o la otra persona haga o deje de hacer, pues entonces no está cimentada en lo que debería estar. Recordarán ustedes también que mencionamos por allá el libro de Daniel, en el cual hace referencia al asirio que está por venir. ¿Te acuerdan que la semana pasada hablábamos que algunos se sorprendieron cuando mencionábamos de que del Dios de sus padres él no hizo caso, y también nos decía que el amor de las mujeres no va a poner cuidado? O sea, abiertamente es una, no, yo no sé si decir que es un hombre, sí es un hombre, pero con gustos diferentes. No, y nosotros no tendríamos que tener miedo en este contexto en el que nos encontramos, leyendo la Biblia, en decir que sí, es una loca, y está loco. Sí, literalmente, sin que alguien nos tilde de homofóbicos. Porque lo que dice la Escritura es que, ¿cómo vamos a reconocer ese personaje? Porque el Dios al que sus padres servían, Él no los va a servir. Y Él va a manifestar abiertamente que a las mujeres no le interesa. Entonces, bueno, ¿y qué asociación tiene esto con lo que estamos hablando de Hebreos y la referencia y la firmeza y la certeza? Mucho. Porque este versículo nos dice que este personaje
en algún punto de su vida tuvo contacto con el Dios que sus padres mencionaban, pero seguramente para él no fue Dios, o no alcanzó a profundizar para llegar a ser Dios. Entonces la Escritura dice que en el Dios de sus padres, y Dios ya no está esperando que nosotros digamos de Él, cuando está en nosotros, que estamos hablando, sí, es que yo sirvo al Dios al que sirve mi papá. Imagínense Victoria diciendo eso. Victoria, ¿tú eres cristiana? Sí, sí. ¿Y por qué? Porque es que yo creo en el Dios que cree mi papá. No, ya hay un criterio, debe existir un criterio individual que es el que nos hace tener una relación estrecha, directa y abierta con Dios. Ese momento de la referencia debe pasar. Y gloria a Dios por el apoyo que tenemos. Pero el apoyo es simplemente eso, para que nos lleve a los pies del Señor Jesús. La única referencia nuestra que nunca va a dejar de ser, dice la Escritura, es la figura del Señor Jesús. El que nunca se equivoca, el que siempre es, el que nunca ha dejado de ser, el mismo por el principio, durante y por los siglos. Además, es importante tener en cuenta que esos años deben llevarnos a tener dependencia solamente de Dios y no de nosotros mismos, ¿verdad? Porque Dios nos ha usado para hacer ayos de muchas personas seguramente, pero siempre debe estar enmarcado en llevar a esa persona a que crea, que haga una total dependencia del Dios vivo, porque es que esa persona que nos está apoyando se puede morir, se puede ir de viaje y no volverla a ver, entonces la persona se va a quedar completamente vacía. Entonces es importante que eso lo tengamos claro cuando tengamos esos vínculos con las personas, y es que yo lo debo llevar. Mi intención va a ser que él aprenda a depender de Dios y no de lo que yo le pueda estar diciendo. De hecho, y corroborando lo que estás mencionando, mi amor, nuestro propósito debería ser que las personas lo conozcan a Él por encima de que nos conozcan a nosotros. Nosotros simplemente somos un vehículo, un instrumento, pero no se puede quedar la vista puesta en el instrumento o en el vehículo. Necesariamente nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. Porque para que haya certeza, haya convicción, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber firmeza. Para que cuando me cuestionen, o aún yo mismo me cuestione, ¿ok? Mi fortaleza y mi fundamento sea lo que me mantenga. Jesús lo dijo de una manera gloriosa cuando dijo que era construir la casa sobre la roca, ¿ok? Que venían los vientos, la lluvia, las tempestades, pero la casa estaba puesta sobre algo muy firme. Dios busca que nuestra relación con Él se convierta precisamente en eso. Cristo dependiente y no pastor dependiente o líder dependiente. Es curioso, y tal vez esto puede sonar para algunos un tanto extraño, porque históricamente nos han presentado un evangelio con unos matices muy diferentes. Históricamente lo que se ha pretendido, y no vamos a decir que era malintencionado, pero ha terminado siendo más bien contradictorio, es que cada vez dependiéramos más de la persona que, abro comillas, tenía ese conocimiento o tenía esa cercanía. Sí. Yo digo que para mí hoy en día eso es un testimonio muy grande, porque cuando yo llegué aquí a Palabra Viva, yo me acuerdo que yo creo que casi chiflomática, porque yo la llamaba y la tenía horas ahí preguntándole, llorándole de todo, y la verdad es que llevaba muchos años conociendo, pues, yo pienso que de todas maneras sí conociendo del Señor, pero de verdad muy dependiente, con una fe muy extraña. Y yo recuerdo mucho eso, que ella me decía, a mí me parecía aterrador que me dijera, pero ¿por qué si tú crees en Dios necesitas el psicólogo? Pero porque siempre necesitas un consejero, pero es que Dios te escucha, pero entonces no le estás creyendo a Dios. Pues, era duro, porque yo decía, pero ¿cómo así? Pero es que si yo creo en Dios, o sea, y ella, el Espíritu Santo me pudo revelar que era la dependencia de Él, y hoy por hoy yo siento esa libertad, y de pronto de repente a veces me siento un poco más frágil, o como que no sé qué hacer, pero finalmente he aprendido a poder ir a Él, y ya no es. Qué bendición. Y hablando de curiosidades, por eso era que lo mencionaba, porque pues uno casi que intuye o infiere
de que la congregación nos arropa, nos guarda, nos protege, y es así, y es así. Pero no el tipo de cobertura, de que si no estás aquí, no exacto, estás que con la que antes nos amenazaban. Antes nos decía, nos daban a entender que si no estaba bajo la cobertura del pastor o de la iglesia, entonces estaba en rebeldía y cuidado, le caía el rayo apenas saliera del techo de la iglesia. Resulta que la cobertura que nosotros sí tenemos que garantizar que nunca pase de nosotros es la única que puede perdurar, que es la del Señor Jesús. Menciono esto a propósito del tema de la referencia, de tener ese referente, porque todos ustedes saben que pueden contar con nosotros, deben contar con nosotros, en lo que podamos ayudarles, les apoyaremos con el mayor de los gustos. Pero qué bendición es cuando pasa el tiempo, pasan los días, pasan los meses y sabemos que siguen permaneciendo en el Señor, y las cargas, las necesidades, las incógnitas, los problemas, las circunstancias, aprendieron a llevárselas al único que las puede resolver, que es Dios. Y entonces, en otra parte dirían, usted no sabe qué pasa con su congregación. Y aquí lo que nosotros hemos entendido es que se la hemos entregado completamente al Señor. Por supuesto, hay quienes tienen más cercanía por un detalle o por una circunstancia, consultan o preguntan. Y bueno, qué bendición. Pero siempre lo que Dios nos ha llevado a buscar es que nosotros dependamos cada vez más y más de Él. Pero cuando se está empezando es normal que dependa, es lo más normal. Sí, claro. Eso no es de criticar. No, para nada, por eso aclaro que No creo que sea la palabra adecuada, la crítica, no es criticar, no es como cuestionar. Okay. Esa parte no es la crítica, sino cuestionar. Porque yo también molesté, todo el tiempo me iba llamando romántica, o sea que no fuiste tú sola. Esta mujer le ha tocado como un duro con todos nosotros. Y lo más bonito es que a pesar de eso, Pero yo no voy a decir que la molesté, ¿no? yo a veces también tengo dudas y yo las llamo y les pregunto y ellos siempre están allí. Pero me encanta no sentir esa aprensión que yo tenía antes, ese temor de que no sabía qué hacer, mientras que ahora ellos me han enseñado eso y para mí ha sido muy, muy maravilloso. Qué pena. Tranquila, Poncho. Dentro de la firmeza, certeza y convicción, ¿son dependientes una de la otra? ¿O yo puedo tener certeza y no puedo tener firmeza? ¿Puedo tener convicción? ¿O qué sucede ahí? ¿Eso es una mezcla o la una depende de la otra? En realidad, y bueno, la pregunta viene al lugar, en realidad son sinónimos, ¿ok? Son sinónimos. La certeza tiene que ver con algo que de pronto es no tan tangible. Yo conozco, sé algo y eso me da certeza, me da seguridad. La firmeza, que también significa lo mismo, puede también estar muy asociada al respecto de en qué yo me prendí y a qué yo me adherí. Si yo estoy firme en un concepto que he aprendido, entonces difícilmente me van a mover. Y como estoy firmemente puesto y posicionado, entonces tengo certeza. Esa es una combinación, por eso van ligadas, son de la misma familia. De pronto no necesariamente pensar en que es el ABC, primero tengo certeza, luego tengo convicción y luego tengo firmeza. Puede que el orden sea distinto, pero una y otra va a estar actuando en cualquier momento en la etapa de nuestra formación. Lo trascendental aquí es que nosotros entendamos que quien nos fortalece, que quien nos enseña, quien nos da conocimiento y quien nos mantiene firmes es Dios, por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Ay, qué bendición que usa cualquiera de los miembros de la congregación para bendecirnos, para guiarnos, para decir cuándo sí, cuándo no. Pero recordando siempre, esto es supremamente importante, que uno hace una consulta o pide un consejo, pero ese consejo no es palabra de Dios, aunque lo sea, me explico. Si me consultaron a mí acerca de esto, yo creo que estoy hablando de parte de Dios y doy un contexto de algo que creo que es de Dios, la responsabilidad de quien lo pide es ir a confirmar con Dios si efectivamente aquello que le han dicho es de parte de Dios. ¿Ok? Porque tiene que ser la palabra la que confirme
lo que se hace o lo que se deje A mí de hacer. sí me parece muy importante el orden, que primero voy a Dios. Dios lo que hace es decirme y explicarme, y entonces ya voy donde el siervo de Dios y le digo, mira, he orado, Dios me ha dicho, he entendido, ¿tú qué opinas? O te estoy contando. Cuando uno le cuenta algo a alguien, está dando el permiso de opinar. Sí, porque si yo no quiero que me opine, pues no voy a donde nadie y le digo, no, ¿para qué? No, simplemente yo estoy dando ese permiso. Entonces, sí es importante primero ir a Dios, consultar con Dios, estar en oración, y entonces ya voy, mira, me está pasando esto, Dios me ha dicho esto, entonces pues uno ya va a escuchar lo que la otra persona le va a decir, ¿no? Pero cuando una persona es principiante, Claro. todavía no está utilizando la palabra, todavía no está mirando la Biblia, no sabe cómo mirarla, y pues lo llama a uno y uno le dice palabra y lo va encaminando a la palabra. Por Esa supuesto. es De hecho, Por allí pasamos todos. la figura de nosotros en crecimiento humano es perfecto, es un paralelo perfecto, un espejo más bien. Tenemos al niño, bebé, recién nacido, que en un principio es totalmente dependiente de su mamá, del pecho, de la alimentación, empieza a gatear y todos empezamos a ponernos así con los pelos parados, bueno, los que tienen pelos, y después de que gatea se para, y cuando descubre que puede caminar, se armó el lío en la casa porque ese niño va a querer correr. Cuando ya domina el desplazarse caminando, todavía anda aprendido de papá o mamá, pero llega un momento en que quiere soltarse, irresponsablemente, no, siendo más bien responsable para que no suene irresponsable, siendo responsable el papá no va a soltar a ese niño hasta que tenga la seguridad de que en realidad puede manejarse en un contexto público. Pero el niño va a querer de forma natural soltarse. Y cuando eso suceda, el papá tiene que estar seguro que tiene todo lo que requiere para que pueda caminar solo. Pero el propósito es que eventualmente camine sin la ayuda del papá o mamá. Y en el cristianismo sucede algo similar. La diferencia es que nosotros nunca vamos a dejar de depender exclusivamente de Dios. Por eso tiene necesariamente que llevar a la persona a que dependa de Dios. Decíamos que la iglesia está llamada a enseñar convicciones bíblicas. Esto hace de que verdaderamente haya una cimentación. Si desde el púlpito lo que sale es verdad bíblica y no parecer de la persona de turno, que puede que esté muy bien intencionada, pero equivocada como ser humano que es o que somos. Pero si lo que se enseña es la convicción bíblica, la persona va a acostumbrarse a depender de lo que la Escritura dice. Y eso es lo que Dios quiere que suceda en nosotros. Lo que pasa también es que a veces hay personas que dicen, sí, yo quiero hacer eso, pero es que yo leo y no entiendo. Aquí en ese momento no se trata de entender, se trata de creer lo que está ahí. Dios dice, no os afanéis, no se turbe vuestro corazón. Bueno, allí dice eso, lo que entiendo es que no tengo miedo, no me turbo, bueno, ni me turbo ni me da miedo. ¿Cómo hago para que haya una certeza y una convicción? Yo tengo que creer que Él me está diciendo que no haga eso. ¿Sí? Entonces, no se trata de que yo todo lo tengo que entender. Yo creo que todavía no existe una persona que todo lo entienda. Esa es la medida. Con Dios es un pasito a la vez. Hoy es un día. Con Él es un día. Hoy que tengo que leer, hoy voy a entender esto, y entendí 2 cosas. Eso es lo que necesitaba hoy. Pero la gente, a mí me pasaba, es que no entiendo nada. Yo leo y no entiendo nada. No, simplemente ese ayo me dijo, lea, y yo empecé a hacer eso. Dele la vuelta a los evangelios. Ya lo leyó una vez, vuelva, que comience y vuelve. Y de verdad, porque es que la palabra está viva. Ella va a producir fruto y va a lograr lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que yo quiero? Abrirme el entendimiento. Por eso siempre estamos orando. Alúmbrame el entendimiento, abre mis ojos, mis oídos. También es una confesión de fe. Señor, yo necesito conocerte, quiero conocerte. Entonces, si uno pretende que para poder conocer y obedecer tiene que entenderlo todo, pues no va a llegar ese día con tan perfecto cuando esté en la resurrección de los muertos. Hay gran diferencia entre eso lo dice la Biblia y yo saber qué dice la Biblia acerca de eso. Parece lo mismo,
pero hay diferencia. Porque lo dice la Biblia, puede ser un texto que es citado y que, pues ustedes ya conocen el refrán ese, ¿cierto? Todo texto sacado de contexto sirve para pretexto. Entonces no basta con que simplemente eso lo dice la Biblia. De hecho, a nosotros nos dijeron que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y ya sabemos que ni lo dice Dios ni está en la Biblia. Pero como ese tipo de cosas hay, entonces por eso hay tantas sectas o sectarismo, porque es que en la Biblia está. Ok, pero ¿qué dice la Biblia de eso que usted está citando? Para que podamos tener un contexto de lo que Dios ha dicho, no solamente en la cita, sino en todo el panorama bíblico. Sí, hablando con respecto a leer la Biblia, por ejemplo, a mí algo que me ayudó mucho en YouTube, precisamente en época de pandemia, me puse a ver, hay videos que hablan acerca de cada libro de la Biblia, en qué momento fue escrito, en qué contexto, y eso te ayuda mucho a saber cómo estás leyendo la Biblia. Entonces, el libro de Hebreos habla de y te hace todo lo que habla en ese libro, y de una forma muy gráfica, o sea, hasta con muñequito y todo te pisan, y usted queda, o sea, no se leyó el libro, pero sabe en qué contexto fue escrito, en qué momento y todo, y en el momento que tú lo lees, tú asimilas mucho más la palabra. Gloria a Dios. Entonces, llegamos al punto, en todo este recorderis que hemos estado haciendo, que Josué, ustedes recordarán, estaba pasando el Jordán, ¿cierto? Iba camino para el Jordán, y Josué fue el que recibió el testimonio de parte de Moisés. Tremenda responsabilidad. Moisés había hablado cara a cara con Dios. La gente no quería saber nada de Dios porque hablaran con Moisés. De hecho, le dijeron, que Dios no hable con nosotros, tú habla con nosotros. La responsabilidad de Josué era gigante. Y le tocó el momento de decir, bueno, ahora soy yo el que guía. Pero él entendió desde un principio que seguía la voz de Dios y por eso podía tener seguridad de victoria cuando ésta viniera. Llegan ellos entonces al momento de que van a tomar posesión de la tierra prometida. Están en el río Jordán. Y dice la Escritura, eso lo mencionamos la semana pasada, que cuando los sacerdotes asentaron los pies en el Jordán, las aguas del Jordán se retiraron. Y entonces el pueblo pasó en seco. Josué después hace una ceremonia donde pone unas piedras que determina que son señal de lo que Dios ha hecho, y qué bendición. Porque recuerden ustedes, la asociación que pretendíamos con el pasaje es que siempre recordemos que cuando la Escritura habla de aguas, probablemente nos está hablando desde palabra. Yo diría que casi siempre nos está hablando de palabra. La representación, esa metáforas que a veces usa la Biblia para exponer cosas, cuando dice que los sacerdotes asentaron los pies, algo pasó. Y hablábamos la semana pasada de que la Escritura dice de nosotros que fuimos hechos reyes y sacerdotes, ¿recuerdan? Pero despegándonos un poco de ese contexto de ser rey, pensando solamente en recibir, en mandar y en dar órdenes, porque de esto también se presentó, no sé si todavía en muchas congregaciones, pero hubo una época en la que qué bueno que todos queríamos ser reyes y reinas, y nos pegábamos de eso porque eso significaba poder, y declare y haga y pida, y Dios tiene que obedecer porque es que usted es rey, usted es hijo de rey. Y resulta de que sí, somos reyes, pero la Escritura dice que también somos sacerdotes. Y el sacerdocio trae una responsabilidad importante. Esa responsabilidad tiene que ver con, ok, Dios me habla y yo qué hago con lo que Dios me habla, porque lo que me habla tiene poder y va a generar ruido espiritual en mí. ¿No? Los sacerdotes llegan y se paran en el río y el río se detiene. Ya sabemos que pararse en el agua o en las aguas es pararse en la palabra de Dios, tener firmeza en la palabra de Dios, a propósito de certeza y convicción que estábamos hablando. Hablábamos también que si nosotros somos reyes, pero también somos sacerdotes, Dios va a actuar a través de nosotros. Dios va a moverse a través de nosotros y va a bendecirnos y bendecir a otros, porque tiene misericordia de nosotros y a través de otros. Vamos a llegar entonces con la palabra que
vamos a iniciar para el día de hoy. Y quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 5, versículos 13 en adelante. Josué, capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. Amén. O casi amén. Amencito. Josué capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. Quienes tienen el título en sus Biblias, ahí aparece que Josué y el varón con la espada desenvainada. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que pasó cuando el hombre peca contra Dios? Se presenta esa separación. ¿Y qué es lo que sucede en el lugar de la revelación de Dios? Que Dios pone las espadas. Estamos en el contexto del paraíso, ¿cierto? El hombre peca rebelándose contra Dios, porque buscó el conocimiento primero. Y Dios dijo, si ya sabe, que no solamente es que no sepa y que también vaya a vivir para siempre. Y dice que puso un ángel que tenía una espada, un ángel que volía espada, daba espada al que se metiera por ahí. Y esto es significativísimo, porque significaba de que algo impedía acercarse a un secreto, a una bendición, a un tesoro que Dios sí tenía guardado para el ser humano, pero que por cabezón él no elige y decide escoger otra cosa. Hemos planteado aquí que hubiera sido el ser humano donde primero coja del árbol de la vida y luego se vea tentado a pecar. Seguramente ni siquiera había pecado. La posibilidad es casi nula. Pero ¿qué hubiera pasado con un hombre pecador que vive eternamente? No ha habido posibilidad de salvación para nosotros. Por eso la misericordia de Dios, Dios protege. Entonces nos encontramos aquí con un cuadro parecido. No vamos a forzar la palabra diciendo que es lo mismo, pero mantengan el contexto, porque Dios anda protegiendo con su espada lo que Él quiere darnos a nosotros. Los sacerdotes se llegaron y entraron al agua y fueron usados por Dios para que las aguas se sostuvieran por allá y por allá, para que la gente no le dañara el pedicure. Todas las señoras que habían ido a hacerse el pedicure, Dios dijo, no, pues para que no se lo ensucien. Pasaron en seco, dice la escritura. Ahora estamos en ese contexto. Versículo 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y yo quiero que por un segundo, usted, con permiso de Dios, trate de imaginarse reproduciendo lo que estaba sucediendo en este lugar, conforme a la narración y a la descripción. Tenemos un ser angelical que tiene una espada, y es cipote espada, seguramente, porque era obvio de que este personaje era algo especial. Pero nos encontramos con un Josué que no es de los que dice: ay, ¿quién era ese que está allá? Él dice que va y lo busca. No para confrontar, pero él ya tenía un conocimiento de parte de Dios, de cómo Dios lo respaldaba. Y como si él escuchaba la voz de Dios y obedecía a la voz de Dios, él podía enfrentar los gigantes que quisieran. Es más, él ya los había visto. Cuando ellos recorrieron la tierra prometida, la escritura dice que vieron ciudades fortificadas, que vieron gente de tamaños importantísimos, grandes, 3, 4 metros, no sé. O sea que cuando él llegó y vio a este grandote, dijo: si es de Dios, está conmigo. Y si no es de Dios, se fregó, porque Dios está conmigo. Entonces toma valentía de manera respetuosa, porque así lo describe la escritura, y dice que se acerca y le dice, así en caleño: vení, vos ya, ponte por aquí. Vos de los nosotros. Vos de los nosotros. Y él le dijo, Sí, ve. casi que le hubiera dicho, sí, yo voy de por acá.
14, respondió él, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del reino de Jehová respondió, al ejército, perdón, a Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Miren ustedes el encuentro. Aquí es los eruditos describen esto como una teofanía o una epifanía, ¿cierto? Una manifestación de Dios de manera inequívoca. Era el ángel de Dios. ¿Por qué tenemos en cuenta esto? Porque la escritura nos refleja en varios momentos que hubo ángeles que se manifestaron y cuando quien estaba hablando con él se fue a arrodillar o a postrar, el mismo ángel le decía, no vengan, que ustedes y yo somos los mismos. En este caso, este ángel recibe la adoración que le está dando Josué. Eso sí. Entonces, por eso, el ángel de Jehová, una personificación, digámoslo así, de Dios mismo. ¿Ok? Por eso él recibe la adoración que le está dando. Y lo hermoso es que como Josué ya identificaba la voz de Dios, por eso pudo adentrarse en el espionaje de las tierras. Porque dice lo mismo que le dijo a Moisés, quítate los zapatos donde está el santo, entonces, porque era Dios mismo el que le hablaba. Entonces este era también Dios mismo. Claro, el que le hablaba. imagínate que en este caso no pasó como cuando con Moisés Dios le dijo, dile a los de allá que solamente hasta allá a la base del monte pueden estar, que no pasen porque van a caer fritos. En este caso, el ángel de Dios no le dice a él, hasta allí, sino que al contrario le dice, quítate el calzado de tus pies. ¿Y qué significa quitarse el calzado? ¿Qué significa descalzarse? Muchísimas cosas más que simplemente desanudarse los zapatos o sacárselos con el talón. Descalzarse significa quitar esa protección con la que nosotros nos hemos cubierto, que en muchos momentos ha sido necesaria, ha sido bondadosa de parte de Dios, pero que si no es de Él, si el calzado no nos lo ha dado Él, sino que lo hemos puesto nosotros, es probable que en algún momento ese calzado flaquee y nos deje expuestos. Es lo que uno ha caminado en la vida sin Dios. Porque todos tenemos experiencias, todos tenemos circunstancias que citar, recuerdos, unos mejores que otros, pero no son ellos los que nos forman como cristianos. A nosotros el carácter de parte de Dios lo forma el Espíritu Santo y no nuestras experiencias. Esto es muy importante y puede que cueste en algunos casos aceptarlo o aterrizarlo, porque ¿qué nos han enseñado? ¿Qué nos enseña la vida? Que supuestamente la experiencia es la que nos hace y si ya nos pasó 3 veces, no nos pasa una cuarta y hacemos nuestros análisis. Pero resulta que la invitación que Dios hace es a que nos quitemos ese espectro en el que nos movíamos para hacer y llegar a conclusiones y que caminemos con Él, calzados por Él. En este caso, Josué recibe esa instrucción de parte de Dios, le dice, quítate todos tus pispiris. Si Dios hubiera querido hablar así en caleño, le ha dicho, quítate tus pispiris, Josué. Deja todo lo que tenías que dejar a un lado. ¿Y cuáles son los pispiris? Que nosotros los colombianos entendemos que son pispiris, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas con las que crecimos seguramente, estamos pegados, argumentos. Ahí se incluyen los gustos, bueno, todo. Y no estamos hablando, por supuesto, no me malinterpreten, de que ya no podemos tener gustos, de que no podemos tener expectativas, no estoy hablando de eso, pero todas ellas deben estar necesariamente ligadas a lo que el Señor nos guía. Si caminamos por su calzado, tenemos seguridad de que Él está respaldándonos. Entonces, descalzarse significa también desprenderse de todo ese tipo de cosas que para nosotros son incambiables. De esas que uno dice, como decían en el pasado, no es que yo nací así, así me quedo, ¿cierto? No, es que mi temperamento es así, esa es mi virtud. Y alguien decía, o mucha gente decía, que es que yo no soy hipócrita,
Entonces yo voy diciendo las cosas y suerte el que lo quiso entender y el que no, pues de malas. Hay muchas cosas que Dios nos llama a que nos descalcemos, porque la Biblia siempre está esperando de nosotros que haya transformación. Para que haya transformación significa de que la forma anterior es cambiada, es modificada. No es pasar de un estado sólido a gaseoso, para que después cuando se condense o se unan vuelva a ser lo mismo. Dios nos cambia la forma. Y Josué estaba experimentando esto. Y lo primero que Dios le dice es, ahora que estés conmigo, para que camines conmigo, para que hables conmigo, quítate todos tus pispiris, descálzate. Lo que dijo Pablo, que todo lo estimaba Ok. Totalmente importante que ustedes en su reflexión con Dios, a partir de lo que escuchen ahora, pero cuando vayan a la escritura y refrenden aquellas cosas que hemos estado hablando, que ustedes tengan en cuenta que todo esto que hemos narrado y que hemos descrito en el pasado fue justo previo a... La posesión de la tierra, entrar a la tierra. Ya habían entrado, ¿ok? Ya habían poseído, ya habían pisado, pero va a tomar al lugar algo que es anecdótico y totalmente representativo. La escritura dice que ellos van a entrar a tomar posesión de una ciudad en la que como locos daban vueltas alrededor de la ciudad y donde no tuvieron que pelear una sola batalla. ¿Recuerdan de qué ciudad estamos hablando? Empieza con J. Jericó. Ellos han vivido toda esta enseñanza de parte de Dios. Párate en la palabra, descálzate de lo que no te sirve, cálzate con lo que yo te doy, porque Dios les va a dar a ellos la bendición de que tomen posesión de lo que Dios ha dado para ellos. Además, el ángel tenía una espada y se mencionó que era el que iba a pelear por él. Josué lo entendió desde un principio y Dios quiere hoy que ustedes y yo entendamos lo mismo. La pelea nunca ha sido nuestra. La pelea siempre ha sido de Dios. Nosotros solos, sin Dios, no podríamos ni siquiera acercarnos al chamuco, al adversario. Pero con Dios reconocemos que como Él ya lo venció, nosotros somos más que vencedores. Reconocemos de que ya no desconocemos sus artimañas porque Dios nos las ha dado a conocer. Él está vencido, por lo tanto, alguien ya lo venció. Y lo que nosotros tenemos que recordarle es el estado en que se encuentra, vencido. Ellos estaban viviendo todo esto. Importante que ustedes y yo lo tengamos en cuenta. ¿Usted recuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos que por medio de parábolas le iba a hablar a muchos para que no entendieran? Parábolas, para que no entendieran. Porque era necesario de que no solamente se quedaran escuchando el cuento, la anécdota, sino que ésta les produjese algo a ellos. Y ese algo les hiciese querer más. Y entre más queríamos de Dios, más vamos a conocer de Dios. De hecho, el Salmo dice que cuando yo enumero la palabra, esta se multiplica. Eso significa que cada vez que yo hablo, pienso, medito, reflexiono en palabra, en mi vida, ella se está multiplicando. O sea que usted con un versículo que se aprenda, con un versículo que se memorice, con un versículo que se cite a sí mismo, a manera de reflexión día, la escritura dice que está multiplicándose la palabra dentro de usted. No se requiere ser el más sabelotodo de la Biblia. Y qué bendición si lo sabemos todo. ¿Qué salmo es ese que dijiste? Creo que es el... No, miento si te digo cuál, en este momento no me acuerdo. Pero ustedes pueden buscarlo y me lo dicen. Yo pensé que lo tenías ahí. No. Tenemos que tener mucha conciencia de esto. Van a ver por qué. Si nosotros no creemos con fe en quien nos ha hablado de lo que nos está hablando, es muy probable que hayan cosas que se puedan perder porque no se cree que quien las ha dicho o las ha prometido las pueda cumplir. En algunos casos el apóstol Pablo hablaba de un personaje que se llama Himeneo, no sé si recuerdan
o con qué asocian a Himeneo. En primera de Timoteo lo menciona, y luego en la segunda carta también, que le dice que cuidado con ese Himeneo, que le dijo que ese hermano anda diciendo que la resurrección ya se efectuó. Entonces yo les hago la pregunta, ¿podría Himeneo, sin creer en la resurrección, ser resucitado? ¿Cierto? Porque ya habíamos citado Hebreos 4, que nos dice que algunos escucharon la palabra pero no tenían fe, entonces no pueden recibirla. Entonces, alguien que no crea en el arrebatamiento, por ejemplo, bueno, Dios puede hacer sus maravillas, pero si alguien que dice no, ¿cómo alguien que no crea en el arrebatamiento va a esperar que el arrebatamiento tome lugar? Pues no cree. No tiene convicción ni certeza. No tiene convicción, no tiene certeza. Cristianos que uno los ve que, o sea, que honran a Dios y no creen. Ay, Dios mío. Pero no será porque no les ha sido revelado. Claro, pero bueno, y Dios, seguramente todos nosotros hemos estado en algún momento de nuestra vida allí. O sea, para no decir, uy, esa gente comete incrédula. No, porque puede ser que más adelante, ¿no? Sí. Hay cosas que uno luego entiende. Pero noten ustedes algo que sucede. Predican que eso no es cierto y se los predican y se los dicen y les dan argumentos bíblicos para decir que no. Que Yo eso tengo es una error. señora así, precisamente tengo una señora así que cuando le mando la oración, me dice, ay, Olguita, espero ser revelado que no vamos a ser arrebatados, que no vamos a ser arrebatados. Y yo, mi niña, espero que lo revele a usted, porque es lo único que puedo hacer. Imagínense No hay ustedes nada que decir, Sí, claro, ya les- el escenario. no hay nada que decir. Hagamos uso de ese ejemplo. ¿Cómo es que? La mitad de las personas dicen sí hay arrebatamiento, la otra mitad dicen no hay arrebatamiento. En el peor de los casos, para los que dicen que sí lo hay, en el peor de los casos, y no lo hay, como están firmes en el Señor, si llegan a pasar por la circunstancia, pues están confiando en Dios. Pero en el caso opuesto, el otro 50, aquel que ha decidido no, la Biblia nos da un ejemplo muy contextual, que es cuando las 10 vírgenes están esperando al esposo, están esperando que vuelva. Pero hay unas que saben que sí va a volver. Hay otras que están jugando así. Esa demora. Sí. No, eso no viene. En total vienes a molestarnos la vida después, el esposo. Por eso estamos. Pero hay unas que sí creen. están- ¿Y a quiénes llega? O sea, ¿qué creen? A las que creen, no hay manera de creer si no se está esperando en lo que cree. Por eso, la asociación que debemos hacer con Hebreos 4, cuando dice que a ellos no les aprovechó la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la escucharon. No puede una persona que no cree en la sanidad o difícilmente recibirá sanidad de parte de Dios si no cree en la sanidad. ¿Cómo puede ser alguien salvo si no cree en la salvación? Por Dios. ¿Cómo puede alguien decir que yo soy salvo pero no creo que Jesús haya muerto por nosotros? No. Totalmente un despropósito. Pero en el mundo encontramos que esto es pan del día. Siempre se los menciono cuando tengo oportunidad. Las universidades cristianas y los institutos bíblicos cristianos están llenos de ateos que enseñan teología en las universidades. No creen en el Evangelio, pero lo conocen. Pero no creen. ¿Cuál es que es esa palabra que dice que venía acompañados de fe que tú acabaste de leer? Hebreos capítulo 4. Pastor, perdón, pero por ejemplo, por esas personas que no creen, ¿es válido interceder y por el poder de la intercesión? Pues si nosotros intercedemos por el incrédulo, que es, ¿cómo no vamos a interceder por aquel que está equivocado? De hecho, la Escritura dice que si uno de nosotros desea volver a uno de ellos que está equivocado, dice que recibe gran galardón de parte de Dios. Entonces, por supuesto, estamos llamados a interceder para que Dios haga el propósito y lo cumpla en medio de la revelación que tiene que hacer con ellos acerca de todo. Pero lo que queremos resaltar es que si no se cree en lo que Dios está diciendo que va a suceder, pues ¿cómo recibirlo?
¿Cómo recibirlo? ¿Qué tal que Josué y Caleb hubieran dicho, no, yo creo que Dios nos está engañando? Esa gente ya tiene que ser dura, mala y seguramente los otros 10 llegaron a esa conclusión. No, yo creo, imaginemos a los 10 diciendo, yo creo que Moisés se le torcía. Moisés decía que hablaba con Dios, pero no, eso no era Dios. No podemos meternos en ese cuento. Pero hubo unos que dijeron, no, sí, esa era la voz de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tome lugar con nosotros. Porque miren que no es algo insignificante. ¿Puede alguien ser santo si no cree en la santidad? No. Imposible. ¿Puede alguien ser lleno si no cree que necesita llenura de parte de Dios? No hay manera de recibir de Dios si no estamos esperando que es Él el que nos va a dar. Por eso es vital que nosotros entendamos el tema de la certeza, de la firmeza y de la convicción en Él. En Él. Porque el predicador o predicadora de turno dice, no, yo sí creo en el arrebatamiento, y después dice, no, ya no creo. Y entonces la congregación, ay, sí, no, es que hasta la semana pasada creíamos. Pero a partir del lunes a las 6 de la mañana ya no. Y después, porque he escuchado a algunos predicadores diciéndolo, van y vuelven. Porque van a la escritura y, Señor, me encuentro con esto. Y vuelven a, no, miren, perdonen. Borrón y cuenta nueva. Lo que les había dicho no era, pero ahora sí es. Ahora no volvió a ser, pero ya volvió a ser. Dios quiere que nosotros tengamos certeza en lo que Él ha dicho y en lo que Él ha hecho. ¿Puede alguien recibir perdón si no cree en el perdón? La misericordia de Dios lo puede hacer todo, por supuesto. Pero imagínense a alguien que tenga que perdonar, pero no pueda o no quiera perdonar. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué dice la Escritura en ese caso? Tuki. Riquis mortis cadáveres fuertes. Hace unos 5 años tal vez hicimos algo similar y pienso que el momento da para que lo hagamos. Porque la fusión o la función como sacerdotes que Dios ha puesto en nosotros implica que nos sumerjamos en su palabra. Y una vez inmersos en su palabra, tenemos relación y contacto con Él para creer en su palabra. Y yo les propongo, el que quiera hacerlo está bien y no es obligación, pero les propongo que retomemos algo como lo que sucedió en el momento que Josué se encuentra con el varón de la espada desenvainada. Cuando le dijo, quita el calzado de tus pies. Entonces ustedes dirán, pero es que ya dice que el calzado eran los pispirispis. Hagámoslo bien literal. Porque si somos sacerdotes y estamos cimentados en la palabra, como Gita lo decía ahora, tenemos de parte de Dios la prerrogativa de poder interceder por otros. Y sí que la iglesia, el mundo, la sociedad necesita de personas que intercedan de parte de Dios por ellos. Un solo hombre intercediendo por Dios, ante Dios, Abraham, permitió que saliera Lot de Sodoma. Sus hijas, que salieron con el pensamiento después torcido. O sea que la intercesión de Abraham funcionó. La intercesión de Jesús por nosotros nos acercó ahora a su conocimiento. Pues yo los invito a que hagamos la oración de los pies descalzos. Esa que está ahí en Tito 1:1. Mentira, eso no está ahí en la escritura. Pero que simbólicamente buscamos que usted y yo nos identifiquemos con la figura del sacerdote que Dios ha establecido y ha puesto en nosotros. Si tiene olor en sus zapatos, pues no le pare bolas a eso. Si hizo el pedicure o no se lo hizo, no le pare bolas a eso. Insisto, si se lo quiere quitar. Pero la invitación es esa, que nos descansemos y lo hagamos de manera literal para que haya una asociación en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro espíritu. Y vamos a hacer una oración intercesora
por nuestros seres queridos, por nuestras familias, amigos, en fin, por todos aquellos los que Dios ponga en su corazón. ¿Con medias y todo? Descalzarse es quitar el calzado. Si usted quiere dejarse las medias, el piso está frío, de pronto dice, ay no. Pero voy a dejarse las medias, yo las voy a dejar. Sí, está frío el piso. De hecho, aprovecha y se desacalora. Con todo el calor que está haciendo. Yo los invito a que reflexionemos con Dios acerca de esa persona, esas personas que ustedes y yo decimos, Dios, ten misericordia de ellos como has tenido misericordia de nosotros. Manifiéstate a ellos como te has manifestado conmigo. Que así como yo me he parado por tu misericordia en tu palabra, tú estés parado con ellos para que ellos te reconozcan a ti. Es una manera simbólica, pero representativa de ejercer sacerdocio. Recuerden ustedes que el sacerdote no es solamente el que se para en el púlpito a predicar la palabra. Cuando intercedemos, cuando nos sumergimos en la palabra, estamos ejerciendo como sacerdotes. Y todos aquí, sin excepción, los que estamos, la Escritura dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu revelación. Gracias por tu palabra, Padre. Hoy, de manera simbólica, pero de corazón y sentida, Señor, nos descalzamos para que todo aquello que impidiese en el pasado que nuestra oración pudiese ser respondida, Señor, o que la intercesión pudiese llegar a otras personas, todo aquello que en nosotros lo impidiera, Señor, hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús, por aquello que sabemos y aún por lo que no sabemos, Padre, perdónanos. Pero hoy, Señor, retomamos el llamado que has hecho a nuestras vidas, Padre. Hoy reconocemos que como a Moisés y a Caleb y a Josué, a nosotros también nos diste la tierra prometida, Señor. Gracias. Gracias, Padre, para que esa bendición con que nos has bendecido también llegue a nuestras familias, a aquellos que han sido renuentes, Señor. Aquellos que han resistido a tu llamado, pero no lo saben, Señor, que cuando tú llamas, nadie se puede resistir, Padre. Padre, en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos santas, Señor, porque tú las has santificado. Y clamamos por todos aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros hermanos, nuestras hermanas, primos, tíos, tías, todo nuestro círculo familiar, todos nuestros amigos, Señor, vecinos, Padre, que caiga el velo de sus ojos, Señor. Que tu Espíritu Santo llene sus vidas y su conocimiento, Señor, sea cambiado por el que solamente tú provees, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, haciendo una oración de acuerdo, porque estamos como sacerdotes delante de ti, todos de acuerdo, Señor, para que el velo en nosotros caiga y que caiga en todos aquellos que han sido llamados para vida eterna delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque has desplegado a tus ángeles, a tus ejércitos, alrededor de nuestras vidas, pero también alrededor de la vida de todos aquellos por los que estamos intercediendo, Señor. Amén. Para que ninguna arma forjada contra ellos pueda prosperar, evitando que lleguen a tu conocimiento, Señor. Padre, que como nos permites adentrarnos en tus aguas, ellos también disfruten y degusten, Señor, de lo que es alimentarse con tu palabra. Señor, que las mentes nuestras, de los más adultos, pero también que las mentes de nuestros jóvenes, nuestros niños, sean guardadas santas y puras para ti, Señor. Que la firmeza, la certeza y la convicción, Señor, acompañen sus vidas y las nuestras de hoy en adelante y por siempre, Señor. Estamos en tiempos, Señor, difíciles, en los que otros nos quieren decir cómo pensar y qué hacer.
Pero recuérdanos siempre, Señor, lo que tú has dicho, cómo lo has dicho y a quién lo has dicho, Señor. Somos tus hijos, Padre. Somos tus hijos, Señor. Te damos gracias porque sabemos que nos escuchas, Señor. Esto no lo estamos haciendo para demostrarle nada a nadie. Estamos orando conforme a tu palabra, Señor, porque creemos que si te oramos a ti, te hablamos a ti, tú nos escuchas, Señor. Sabemos que hay alguien detrás, al lado, delante, arriba y abajo de nosotros, escuchándonos, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo ponga tanta gracia en nosotros, que en todo momento sepamos de que eres tú quien está haciendo la obra, Señor. Que en ningún momento te robemos un ápice, un centímetro de lo que te pertenece, Señor. Todo lo que nos llega por gracia, tú dices que lo debemos dar de gracia. Gracias te damos, Padre Celestial. Te damos gracias porque por fe creemos que se rompen cadenas, Señor. Por fe creemos que se caen ataduras, que caen y son derribadas paredes, Señor. Que los muros caen, Señor. Porque estamos delante de ti presentándote, Señor, a todos aquellos que tú sabes que te necesitan, Señor. Quienes se han resistido, Padre, llegará el momento, muy pronto, confiamos en el nombre de Jesús, que no tendrán ya argumentos para resistirse, Señor. Y cuando vengan a buscarte a ti, que encuentren en nosotros tu olor fragante, Padre, para que reconozcan que eres tú y no nosotros, Señor. Te damos gracias porque permites que pasemos el Jordán, Señor. Gracias, Señor, de tu mano, por favor. Gracias, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén.